Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy aprenderé de ella con mente alerta y corazón receptivo, y por la gracia de Dios nunca más seré el mismo. Deseo que puedas apropiarte de estas palabras y considerar la Santa Biblia como un libro, como una luz que pueda dirigir tu vida. Estudiaremos hoy un tema de vital importancia, titulado El remanente y su misión. Saben, mis amigos, hablando de la persecución, no sé si alguna vez has escuchado este término, pero la persecución de la iglesia cristiana fue provocada en primer lugar por la Roma pagana y luego por una gran apostasía dentro de sus propias filas. El apóstol San Pablo, preocupado, declaró lo siguiente. Y dijo así en Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Saben? Cuando habla Apocalipsis 2:4 de dejar el primer amor, que la iglesia dejaría su primer amor, abandonó así su pureza doctrinal. Esos compromisos entre el paganismo y el cristianismo llevaron a la formación del hombre de pecado, un sistema gigantesco de religión falsa, una mezcla de verdad y el error. Pero la iglesia avanza, es una iglesia sufriente dentro de esta gran apostasía. Belisario, un general de Justiniano, liberó a Roma en el año 538 después de Cristo. Ahora el obispo podría ejercer las prerrogativas que le había concedido el decreto de Justiniano en el año 533 después de Cristo. Ahora podría aumentar la autoridad de la Santa Sede. Así comenzaron los 1260 años de persecución que había predicho la profecía bíblica. ¿Saben? Cuando vamos a Daniel capítulo 7 y versículo 24, vamos a encontrar las siguientes declaraciones. Y hablará palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Seguimos leyendo Apocalipsis 12:6, que dice de esta manera, 12:6 del libro de Apocalipsis. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. El versículo 14 sigue diciendo así. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, y su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora pasamos al siguiente capítulo, 13:5 al 7 de Apocalipsis. Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar duramente 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Saben? Finalmente, en los 1260 años después del año 538, después de Cristo, la Iglesia Católica Romana recibió una herida mortal.
Apocalipsis 13:3 lo menciona. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El gobierno francés ordenó a Napoleón que tomara preso al Papa. Bajo sus órdenes, el general Berthier entró en Roma y proclamó el fin del poder político del papado. Tomando cautivo al Papa, Berthier lo llevó consigo a Francia, en donde murió en el exilio. ¿Saben? Hablando un tanto de la Reforma, cómo surge, es por algunos puntos doctrinales de la Iglesia Popular. Doctrinas extrabíblicas que ayudaron a impulsar la Reforma protestante y que todavía separan a los protestantes hasta hoy y los católicos. Ellos consideran, la Iglesia Popular considera al Papa como la cabeza de la Iglesia en el mundo, que es el vicario de Cristo. Esa doctrina se basaba en la suposición de que Cristo nombró a Pedro como la cabeza visible de la Iglesia y que el Papa es el sucesor de Pedro. ¿Saben? También hablamos de la infalibilidad de la Iglesia y su cabeza. La doctrina que realizó la mayor contribución al prestigio y la influencia de la Iglesia de Roma fue su infalibilidad. En concordancia con esto, la enseñanza católica afirma que su líder posee prerrogativas divinas. Otro punto es el esclarecimiento del ministerio mediador de Cristo como sumo sacerdote. En vez de confiar en Cristo para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, los creyentes colocaron su fe en los líderes religiosos, los papas, los sacerdotes y prelados. Otro punto es la naturaleza meritoria de las buenas obras. La Iglesia Católica pasó a enseñar que las buenas obras que constituyen el resultado de la gracia infundida en el corazón del pecador eran meritorias, lo que significa que le daban a un individuo el justo derecho de exigir la salvación. Las obras meritorias también pasaron a ocupar un papel importante en la doctrina del purgatorio. Otro punto es la doctrina de las penitencias e indulgencias. La penitencia es el sacramento por el cual los cristianos pueden obtener perdón por los pecados cometidos después del bautismo. La Iglesia instituyó las indulgencias, las cuales proveían la remisión del castigo temporal que aún se debía a causa del pecado después de la absolución de la culpa. Es decir, cobrar un dinero para realizar un rito cristiano, un rito religioso y otras situaciones más. Otro punto es la autoridad máxima que reside en la Iglesia. A través de los siglos, la Iglesia establecida adoptó muchas creencias, días de fiesta y símbolos paganos. La Iglesia y no la Biblia pasó a ser la autoridad final. Pero llega un nuevo amanecer, un nuevo día, la Reforma. Martín Lutero, mis amigos, fue probablemente la personalidad más poderosa de la Reforma. Lutero dirigió las miradas de la gente hacia arriba, separándolas de obras humanas, sacerdotes y penitencias, y apuntando a Cristo como único mediador y salvador. En este amanecer se descubrió la justificación por la fe, el gran principio del Evangelio, es decir, el amanecer de un nuevo día, así como un nuevo aprecio por el sacrificio expiatorio de Jesús. Muchas enseñanzas que no eran bíblicas fueron repudiadas y abandonadas ante tal descubrimiento que Martín Lutero estaba haciendo. Pero la Reforma se estanca. En vez de hacer avanzar la Reforma, sus sucesores se dedicaron a consolidar sus logros. En vez de enfocar su atención en las Escrituras, la dirigieron en las palabras y opiniones de los reformadores. La Biblia describe al remanente como un pequeño grupo del pueblo de Dios, que a través de las calamidades, guerras y apostasía permanecen leales a Dios, según Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí esto es una descripción del último remanente, de un pueblo que no se ha contaminado. Saben, hay algunas características. Es difícil equivocarse con respecto al remanente. A este grupo, en términos específicos, aparecen después de los 1260 años de persecución y se componen de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12. La fe de Jesús. El pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe similar a la que posee Jesús. Reflejan la misma confianza inquebrantable que tenía el Salvador en Dios y la autoridad de la Escritura. El remanente de Dios entonces proclamará el evangelio eterno de salvación por fe en Cristo, según Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice de esta manera: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan sobre la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, también sigue hablando así. Y él me dijo: debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. San Mateo 24:14 menciona que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Los mandamientos de Dios. La fe genuina en Jesús compromete al remanente a seguir su ejemplo. Gracias al poder que Cristo les concede, obedecen los requerimientos divinos, incluyendo los 10 mandamientos, la invariable ley moral de Dios. Vayamos y leamos los 10 mandamientos. Se encuentra en Éxodo 20, 3 al 17. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Hasta aquí es la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos dirigidos a Dios. Ahora vamos a leer la siguiente parte, es decir, la segunda tabla de la santa ley, el amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, el chisme. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Te he leído los 10 mandamientos. Cuando uno va a San Mateo 5, 17 al 19, también ahí encontramos que debemos hacer. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confiemos en Dios para poder observar los mandamientos. ¿Saben? Ahora hablamos del testimonio de Jesús. Juan define el testimonio de Jesús como el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10. El remanente estará guiado por el testimonio de Jesús, comunicado por medio del don de profecía, que comprenden la profecía y la enseñanza. La Biblia indica que el remanente aparece en la escena mundial después del tiempo de la gran persecución, según Apocalipsis 12, 14 al 17. El cumplimiento de las profecías bíblicas
produjo un poderoso movimiento interconfesional centrado en la esperanza del segundo advenimiento de Jesús. Las profecías, mis amigos, del libro de Apocalipsis bosquejan con claridad la misión del remanente. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Léelo, por favor. Revelan la proclamación del remanente que producirá la restauración completa y final de la verdad evangélica. El mensaje, por ejemplo, del primer ángel está en los versículos 6 y 7 de Apocalipsis 14. Este mensaje llama al mundo al arrepentimiento. El mensaje de la hora del juicio proclama también el juicio de Dios sobre toda apostasía, según Daniel 7, 9 al 11 y versículo 26 y Apocalipsis 17, 18. Este mensaje también llama a todos a que adoren al Creador. Ahora, el segundo ángel, ahí en el versículo 8 de Apocalipsis 14, a través de toda la Biblia, el conflicto entre la ciudad de Dios, Jerusalén, y la ciudad de Satanás, Babilonia, ilustra el conflicto entre el bien y el mal. Babilonia ejercerá presión sobre los poderes del Estado para que hagan cumplir universalmente sus falsas enseñanzas y decretos religiosos. Apocalipsis 14, 9 al 12 podemos ver el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel proclama la amonestación más solemne de Dios contra el acto de adorar a la bestia y a su imagen, lo cual harán inevitablemente todos los que rechacen el evangelio de la justificación por la fe. ¿Saben? La bestia descrita en Apocalipsis 13, 1 al 10 es la unión entre la iglesia y el Estado, que dominó al mundo por muchos siglos. La imagen de la bestia representa esa forma de religión apóstata que se desarrollará cuando las iglesias, habiendo perdido el verdadero espíritu de la reforma, se unan con el Estado para imponer sus enseñanzas sobre los demás. El tercer mensaje dirige la atención del mundo a la consecuencia de rehusar aceptar el evangelio eterno. Describe con vividez el resultado final que tendrá la elección de la gente en lo que se refiere a la adoración. Dios tiene hijos en todas las iglesias, pero a través de la iglesia remanente proclama un mensaje destinado a restaurar su verdadero culto, al llamar a su pueblo a salir de la apostasía y prepararse para el regreso de Cristo. Lo menciona Apocalipsis 18, 4 y 5. Mis amigos, este mensaje es interesante. ¿Saben? Es importante que consideremos, que meditemos sobre este mensaje. Yo quiero leerles Apocalipsis 18, 4 y 5. Y dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Pronto Jesús vendrá a este mundo a recompensar a cada uno según nuestras obras. Para mí fue una alegría poder haber llegado hasta donde tú te encuentras. Quiero decirte que cuando uno toca puertas, encuentra uno con todo tipo de personas, pero Jesús vence al final en muchos corazones, y el evangelio eterno, el evangelio de la salvación, es aceptado por muchas personas que formarán parte de los redimidos cuando Jesús venga. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho. Muchas gracias.